Bueno, hoy día regresamos y hablaremos de la literatura hispanoamericana. Primero tenemos el modernismo, el contexto. Las sociedades atrasadas de Hispanoamérica son impactadas por el proceso de modernización. ¿Qué quiere decir eso? Que Hispanoamérica dijo al diablo, ya si vamos a hacer literatura, no hay que basarnos ya en España, hay que separarnos. Así como Juan Pablo Vizcarra y Guzmán planteó hace unos cuantos años atrás de esto. Las características son el cosmopolitismo. Como ya mencioné, es la atención a la cultura europea y norteamericana, porque muchos autores de acá tomaron influencia de dichas culturas. Sincretismo, síntesis y asimilación. O sea, asimilaban todo lo que era de Europa, menos España, por obvias razones. Hispanoamericanismo. Se representa a Hispanoamérica como un espacio supranacional con identidad propia. O sea, básicamente ya no quería que se les, ¿cómo lo puedo decir? Se les relacione tanto con España. Esteticismo, exaltación a la belleza, claro, porque como veremos más adelante por acá, ellos resaltaban bastante la belleza, el exotismo, fuga a la realidad. El clásico, te metían un floro para que no veas la realidad tan pesada. Entre los representantes en ensayos tenemos a José Martí y a José Enrique Rodo. Uno de ellos fue prócer de la independencia de Cuba. Poesía, Amado Nervo. Narrativa, Leopoldo Lugones. Pero de quien vamos a hablar hoy es el papi de papis, Rubén Darío. La historia. Él nació en Nicaragua en 1867 y murió también en Nicaragua en 1916. Fue el primer escritor hispanoamericano que alcanzó un gran prestigio internacional y que ejerció una decisiva influencia en Hispanoamérica y España. Sí, antes que lo hiciera Vallejo, antes que lo hiciera, no sé, Vargas Llosa, Neruda, que después vamos a hablar de él, lo hizo Rubén Darío. Y una de sus obras más importantes es Azul, libro con el cual inicia el modernismo hispanoamericano. Claro, porque si bien antes él ya había escrito algunas obras, lo que pasaba es que era muy neorromántico. Entonces, como tal, recién inicia con esta obra. La estructura, los cuentos. Tema principal, la situación de rechazo al artista en el mundo moderno. Claro, porque al artista se le rechazaba bastante. Un ejemplo, Van Gogh. Claro, estamos en literatura, no en arte, pero sirve de ejemplo. Van Gogh, por ejemplo, él no era valorado. Era un artista que lo tiraban de loco y otras cosas más que, bueno, no voy a decir en este video, pero él dijo, yo nací para, creo yo, mi arte se aprecie en personas que todavía no nacen. Y vaya razón tenía. Por eso es que algo similar nos plantea Rubén Darío en sus libros. Estilo. Incorpora elementos poéticos como la plasticidad de imagen. Acá me detengo un rato. La plasticidad de imágenes lo que es que tú cuando lees ves que la imagen tiene movimiento. Obvio, no literalmente. Pero se entiende. Sonoridad verbal y gran subjetividad lírica. Claro, porque a veces cuando tú lees un libro de Rubén Darío, no pensarías que estás leyendo un cuento, sino una poesía. Pero no es así. Porque vamos acá a los poemas. Tema, el amor, la naturaleza, la literatura y los escritores. Claro, porque en sí no se basó no quiso hablar tanto del amor. Porque eso lo veremos acá con Pablo Neruda después. Forma. Está integrado por 4 poemas referentes a las estaciones del año, conocido como el año lírico. Claro, vale recalcar que año lírico, pues, es metafórico, o sea, hacía poemas sobre
las estaciones del año. Y acá tenemos un fragmento del Rey Burgués, que es la última parte. Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes al poeta. Notarán que se siente como que algo bello, ¿no? Porque menciona la palabra cisne. Mejor dicho, estanque de cisnes. Y eso es porque Rubén Darío quería que su libro incentivara a la doctora a la lectura, porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, lo dice así? Y desde aquel día pudo verse a la orilla del río estanque de los cisnes al poeta. Como que no se siente nada de emoción. Ahora vamos con la poesía hispanoamericana, moderna. Y tenemos de representantes, como dije, Rubén Darío, de quien vamos a hablar en unos minutos, Pablo Neruda, César Vallejo, Vicente Huidoro, Octavio Paz, Nicanor Parra y Enrique Cardenal, entre otros más. Claro, acá podemos meter acá un peruano. ¿Y a qué peruano me refiero? A Carlos Oquendo de Amat, ya que él tiene un librazo que es 5 metros de poema. Y cuando digo librazo, no estoy diciendo que es un libro por lo menos de este tamaño o de este, sino que literalmente el libro hace honor a su nombre, porque son 5 metros de poema y lo tienes que abrir. Es metafórico, o sea, hacía poemas sobre las estaciones del año. Y acá tenemos un fragmento del Rey Burgués, que es la última parte. Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes al poeta. Notarán que se siente como que algo bello, ¿no? Porque menciona la palabra cisne. Mejor dicho, estanque de cisnes. Y eso es porque Rubén Darío quería que su libro incentivara a la doctora a la lectura, porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, lo dice así? Y desde aquel día pudo verse a la orilla del río estanque de los cisnes al poeta. Como que no se siente nada de emoción. Ahora vamos con la poesía hispanoamericana, moderna. Y tenemos de representantes, como dije, Rubén Darío, de quien vamos a hablar en unos minutos, Pablo Neruda, César Vallejo, Vicente Huidoro, Octavio Paz, Nicanor Parra y Enrique Cardenal, entre otros más. Claro, acá podemos meter acá un peruano. ¿Y a qué peruano me refiero? A Carlos Oquendo de Amat, ya que él tiene un librazo que es 5 metros de poema. Y cuando digo librazo, no estoy diciendo que es un libro por lo menos de este tamaño o de este, sino que literalmente el libro hace honor a su nombre, porque son 5 metros de poema y lo tienes que abrir como si fuera este calendario que se abre así. Y bueno, hasta acá dejamos la primera parte. En unos minutos hablaremos sobre Pablo. Profe, ¿Pablo de los Vallejo? No, ese Pablo no, Pablo Neruda. Bien, ahora vamos a hablar de Pablito. Pablito de los Vallejo, profe, no, Pablo Neruda. Él nació en Chile en 1904 y murió también en Chile en 1973. Su nombre real, bueno, no se llamaba Pablo Neruda. Su nombre real es Ricardo Nectalí Reyes Basualdo. Como curiosidad, tuvo de maestra a Gabriela Mistral, otra gran mente de la poesía chilena. Y Mistral dijo de que Neruda era un caso cuando era su alumno. ¿Quién diría que terminó siendo poeta? Además que fue senador de Chile en 1945. Llegó a ser también embajador de dicho país en Francia. Fue candidato a la presidencia, pero lo dejó para apoyar a Allende.
Nótese por qué esto último lo puse en rojo y lo que pasó después con Allende, pero bueno, ahorita estamos en literatura, no estamos en historia ni en política, así que pasemos al otro punto. Obra poética. Acá tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ojo, ojo, no porque diga 20 poemas de amor sean literalmente 20, no. Valga aclarar que acá dice una canción desesperada. O sea, en total son 21 poemas. Memorial de la Isla Negra. Ojo, antes que me funen por el nombre, esto yo no lo escribí. Fue Neruda, así que, bueno. Y horas elementales, entre otras más. Acá tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Fue publicado en 1924. Pertenece a su periodo de iniciación poética. Entre los temas principales tenemos el amor asociado a la lejanía. Nótese que sí. Y acá me detengo un poco porque de acá voy a explicar primero esto. Estilo, el versolibrismo. ¿Qué quiere decir eso? Escribía como sea, por ejemplo. Yo sé que esta palabra se escribe así, chanfle. Ya, ¿cómo lo escribía Neruda? Básicamente así. ¿Y qué es esto? Versolibrismo. Que también esto se ve más con Vallejo que con el propio Neruda. Pero es un ejemplo. Y también la naturaleza equivale a la mujer. Ojo, yo sé lo que están pensando. Profe, pero si Neruda exalta a la mujer, ¿por qué la vida real era...? Bueno, hay que aclarar algo. Una cosa es el artista y otra cosa es su obra. Y ahorita no estamos para hablar de la vida privada del autor. Volviendo al tema y comunicación de los amantes. Profe, Cristian Domínguez y me dice... No, eso no. A lo que me refiero es que, bueno, ¿cómo lo pongo como ejemplo? Ya sé, que tú estés en pareja con alguien que está en el extranjero. Claro, se hablarán por chat y toda la cosa, videollamadas, pero igual sigue siendo algo un poco de incomunicación porque no están los dos en el mismo lugar. Ya, básicamente esto es lo que plasma Neruda en sus poemas, aunque no tan así como lo dije, pero bueno, todo lo vinculado a la naturaleza. Nótese que esto se ve en el poema 1, que bueno, no lo puse porque hay que aclarar que también Neruda tenía un tinte erótico. Y por eso es que no lo pongo, porque si no, yo sé que como que lo disimula un poco el poema, pero igual me funan. Y vamos a leer un fragmento del poema 15. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos te tuvieran volado y parece que con un beso te cerrara la boca. Nótese que es romántico, y chicas. No les dedico un poema de Neruda. Bueno, gente, hasta acá dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado la clase y conmigo será en otra oportunidad. Nos vemos.